Para que la gente también entienda, cuando tú hablas de simbolización, la que lo usan mucho los psicoanalistas, por ejemplo. Entonces está diciendo, por ejemplo, el reno es un símbolo de la realidad. Esa es la simbolización, para que la gente lo entienda. O sea, la bandera de Chile es un símbolo de la patria. claro, pero no es la... No es la o sea, la palabra gallina es un claro, exacto. símbolo de la gallina. Claro, no es lo mismo la palabra gallina no, que eso la es gallina. re importante también la pregunta tuya, por cómo podemos pensar gracias a eso, gracias a que podamos simbolizar. Gracias a eso que nosotros en determinado momento también tenemos distintos niveles de abstracción, que eso es lo que se va perdiendo justamente con las drogas. Pero está bien, y para complementar lo que tú estás diciendo, el discernimiento, ¿es eso es otro cuento. consecuencia del pensamiento o eso es realmente un milagro? Yo no me puedo explicar cómo hay un ser, ¿cierto?, que tiene todos los elementos de la tabla periódica y logra al final de millones de años de evolución, ¿verdad?, tener discernimiento. Pero otra cosa. el discernimiento Entre el bien y el mal es otra cosa. La capacidad de distinguir. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Eso es un milagro? Bueno, pero es que el lenguaje es un milagro. ¿Es un milagro? El milagro del lenguaje. Todos los derivados. Porque ese milagro es eso que pasó ahí, que apareció la estructura del verbo, sujeto, verbo y predicado, esa estructura, ¿no? Sí. Y con la posibilidad de cambiar, ¿no es cierto? Yo cambio un adjetivo por otro, o cambio un sustantivo por otro, pero la estructura sigue igual. Eso que pasó en ese momento, es lo que nos define como ser humano, y es la base de todo, incluida la computación. La computación es lenguaje también, claro. Información, todo es información. Y la información fue posible por la simbolización original. Bueno, lo que quiero decir que si el lenguaje se empieza a perder, se empieza a desarmar, entonces no hay posibilidad de pensar. Y perdemos nuestra condición de Homo sapiens. ¿No? Estamos retrocediendo. Sujeta tu idea, por favor, también. Sí. Aquí, conversando justamente con el rector de la Católica el sector anterior, él nos decía lo siguiente, que en las pruebas los profesores se quejaban mucho precisamente que no tenían uso del lenguaje e inclusive tenían esta cosa de acortar las palabras, etcétera, y que los obligó en ese minuto a darle un semestre para que aprenda justamente el lenguaje, inclusive una cosa peor todavía, cómo redactar. Sí, que fue tremendo. Bueno, yo tengo la experiencia directa porque hago un curso en la Portales, hago un curso de formación general. Ya. Ahí ofrecen cursos electivos, pero todo alumno que pasa por la Portales tiene que haber hecho 4 cursos electivos, ¿no? Y yo ofrezco 2 relacionados con poesía alemana, una cosa que es mi hobby, pero... ¿Te gusta Heidegger? No se pueden imaginar el nivel de sorpresa, de perplejidad de estos jóvenes, porque son totalmente ignorantes. Y cuando viene el momento de las pruebas es una cosa terrible. Rainer Maria Rilke. Es exactamente, ¿no? El gran poeta que ha sido mi gran referente, mi luz. ¿Qué otra vez tú la juventud de hoy en nuestra sociedad, ¿no es cierto?, así que está de alguna manera... La pregunta que quería hacer yo tiene relación con lo que tú estás diciendo, ¿no? Tiene relación con lo que tú estás diciendo, porque Chile lo está haciendo mal. Estamos hablando mal, estamos disminuyendo... Por ahí apunta. ¿Qué país lo está haciendo bien? Europa. Pero no todos, me imagino. No, es decir... ¿Los del norte de Europa? No, España también, Italia también. Europa es una maravilla. Pero que hay una cultura... Lo que pasa es que los países nórdicos, perdón, doctor, están leyendo cerca de 50 libros al año en promedio, pero España 10 nomás. Sí. Y nosotros 2. No conocí ese dato, nosotros nada. Entonces me imagino que la lectura tiene relación con lo que usted está diciendo. Pero aún así, estar en España y oír el lenguaje es una maravilla. Por favor. ¿De la juventud también? También. En Francia la gente compite realmente quién habla mejor. Es una especie de placer. Yo viví en Francia, estuve de profesor el año 92, estuve un semestre, pero gocé oyendo el francés y viendo cómo
cómo ellos, en ciertos niveles, Lógico. ¿no? Competían por quién hablaba un mejor francés, ¿no? Y bueno, en Alemania lo mismo. En Alemania Sí, pues. uno si habla un mal alemán, si uno habla el llamado Hochdeutsch, el alemán alto, está perdido, no tiene ninguna posibilidad de llegar a ser gerente, ni llegar a obtener una cátedra. Cero. Sí, pero además lo que tiene el alemán es muy bonito, que tiene sutileza de significado, de palabras muy, muy importante, que va más allá eventualmente de nuestra lengua. Es una maravilla el Puede lenguaje. definir muy bien. Y eso ha permitido los filósofos que ha habido, digamos, que han tenido esa arma maravillosa que es el lenguaje. Pero también lo mismo, y en Inglaterra hay que decir, o sea, las diferencias sociales se marcan absolutamente por el lenguaje. Entonces, y aquí entonces hay un descuido generalizado, ya nadie se preocupa de hablar bien y encima lo ensucian con groserías. Entonces, ¿a dónde va a conducir esto? No sé. Yo lo encuentro un pronóstico reservado. Claro, porque además cuando dan las noticias, etcétera, también cometen barbaridades a veces pues, en el lenguaje y eso el público que lo percibe le parece como que esa respuesta, esa palabra vale, y no es así. Doctor, ¿hay un rasgo característico de nuestra sociedad que a usted le llame la atención? Le doy un ejemplo para facilitar el asunto. ¿Esto es una sociedad hipócrita o no es una sociedad hipócrita? No me atrevería a generalizar. Yo digo que Chile es un país de contrastes, un país y un país, yo diría también muy dividido, muy escindido, por una división así como que muy profunda, ¿no? Hay una herida aquí que no se ha sanado. Y fomentado. Probablemente viene desde los tiempos alimentada, alimentada, financiada. Sí, pero en España también hay una fisura, en España también hay una fisura enorme, claro. Se ha establecido, No, sí. no es patrimonio nacional, ¿no? Sí, pero menos que acá, ¿no? Allá es más puramente ideológica, aquí es social. Es muy complejo el asunto. Un país de contraste en el sentido que tiene cosas muy positivas. A pesar de todo lo que se ha atacado a la familia, y se la ha tratado de destruir. Sin embargo, hay una cierta tradición de unión, de juntarse los domingos, de juntarse los sábados, de la familia un poco más grande, de acoger al que está en mala situación. La familia en Europa es más individual, se ven menos unos con otros, Pero hay menos red de apoyo, etcétera. Que habrá diferentes, diría yo, países en eso. Porque el italiano es muy de la familia acogedora. Sí, puede ser, sí, claro. Pero el francés es más frío en eso. Francia, Alemania, que son los países que yo más conozco. El Estado también propicia eso, en términos de darle apoyo al joven que salió del colegio, a la universidad, para que salga de su casa y se integre al mundo laboral. Claro. Acá en Chile no ocurre eso. A ver, quiero meterte en dos temas ahí, ¿cierto? Que tú opinaste y a mí me interesa mucho, que fue, ¿no es cierto?, de repente lo que están detenidos, presos, de los cuales muchos tienen patología importante. Tú lo mencionaste hace mucho tiempo atrás y me interesa que tú también lo vuelvas a mencionar porque da una lucha muy tremenda, generalizada, no una cosa política. Porque yo soy perito judicial y me ha tocado ver, por ejemplo, con personas limítrofes hacia los psicóticos y están ahí, te fijas, y nadie dice nada. O a mí, algunos casos incluso que tienen alucinaciones y tampoco saben qué hacer. Entonces, como tú opinaste sobre eso, me interesa que tú vuelvas a plantear tu opinión al respecto, tu visión. Mira, hoy día salió una carta en el diario del diputado Boric y alguien más, y un doctor Larraín, algo así, llamando la atención sobre la crisis de salud mental en Chile, lo que es una realidad, pero planteando que la idea que tiene el gobierno de reconstruir o mejorar el hospital Pinel que están trayendo sería un error, porque los hospitales psiquiátricos habría que hacerlos desaparecer y solamente crear pequeñas unidades en los hospitales generales, porque sería lo moderno y lo que harían los países desarrollados. Quieren suprimir yo creo que el está hospital profundamente Horvis. equivocado.
el tema es tan simple como este. Alemania tiene 11 veces más camas psiquiátricas que Chile. 11 veces cama, cuando uno habla de cama, no solamente la cama, sino que está todo lo que toda la implica. estructura, está los medicamentos, están los médicos, están las enfermeras, etcétera, etcétera. O sea, aquí hay una carencia de atención psiquiátrica. Todo lo que sea hacer pequeñas unidades en hospitales generales, estupendo, me parece muy bien, pero no se puede eliminar a los hospitales grandes porque hay pacientes que son muy difíciles, muy complejos, que no se mejoran y que la familia no los puede tener en su casa. Y las unidades, los hospitales generales, no son para pacientes de larga estadía, son para cosas agudas, ¿no? Perdón, como ignorante en el tema, ¿qué enfermedades mentales la familia no está calificada para tener en la casa o capacitada para tener en la casa? ¿La esquizofrenia? Bueno, hay formas hoy día mejoramos la mayor parte de las enfermedades del ánimo y una buena parte de las esquizofrenias, pero resulta que hay un porcentaje, un 10, 15, 20% que no se mejora y que son muy difíciles de manejar. Y para la familia una carga que no es llevadera, ni desde el punto de vista económico, ni tampoco psicológico, ¿no? Sí, pero muchas veces Entonces, los padres, doctor, el ideal es tenerlo en hogares protegidos o en hogares unidades protegidos, pero la más experiencia que yo he grandes. visto, por ejemplo, padres que se rehúsan a mandar a sus hijos, porque los aman, ¿cierto?, a un psiquiátrico, y los tienen en la casa. Y es inadecuado No, porque estos niños genera- me dicen, se me intentó suicidar, se me tiró por el balcón, No. desapareció. O sea, ahí hay un tema también. Y genera. Porque Sí, si alguien es re está complejo. enfermo de cualquier cosa somática, Mandar un el hijo a un problema es psiquiátrico de él, es duro. pero no afecta a la familia. En cambio, el enfermo mental afecta a toda la familia. Claro, Entonces, inclusive- pero resulta que el 1% de la población sufre de esquizofrenia en todo el mundo, no aquí en Chile, en todas partes igual. Es una enfermedad, es otro misterio más, porque resulta que tendría que haberse eliminado con la evolución, porque no tiene, por problema de las ventajas comparativas, según la teoría darwiniana, que no es cierta, se va eliminando lo innecesario, lo que tiene desventaja. Siguiendo un Resulta que poco la esa esquizofrenia línea, se mantiene igual, en la misma proporción en todas las culturas. siguiendo un poco esa línea, la esquizofrenia es una extinción, ¿cierto?, de la realidad. ¿Por qué se produce? A ver, a su juicio. La esquizofrenia es la enfermedad más respetable que puede existir, porque como digo, tiene que ver con la esencia del ser humano. Es decir, Pero hay muchos genios esquizofrénicos también. ¿Cómo? ¿Cuál es la relación entre la genialidad y la esquizofrenia? No, la relación es entre maníaco, depresivo, bipolar y eso es. genialidad. Claro. No entre esquizofrenia. No le Esquizofrenia esquizofrénico. No, Ha habido maníaco genios depresivo. Sí, esquizofrénicos puede. también, que sé yo, Hölderlin, el famoso poeta alemán, el más grande poeta de todos los tiempos probablemente, él era esquizofrénico. Pero el periodo que brotó su enfermedad, y duró como 30 años la enfermedad, no produjo nada, produjo puras incoherencias. Ya. Curiosamente, en los últimos años se le produjo un periodo de lucidez de nuevo y volvió a escribir genialmente. Pero la enfermedad esquizofrénica son originales, son místicos, son distintos, no sé, están llenos de virtudes, están metafísicos, por llamarlo de alguna manera. Pero su productividad desciende brutalmente, ¿no? Y sufren mucho ellos, sufre la familia, sufre todo. Bueno, y el misterio es que se da el 1%, a pesar que se casan poco y tienen pocos hijos, y sin embargo sigue. Y por eso yo les decía que era consustancial al ser humano, porque no hay otra explicación. O sea, porque está en nuestra genética. Es decir, pero hay Y se da factores en la misma genéticos persona, predisponentes. en todas pues. partes. Hay factores Hay predisponentes. estudios que muestran que, por ejemplo, que el hombre llegó a Japón, la especie Homo llegó hace 40.000 años, y a Australia también, más o menos en la misma época. O sea, hace 40.000 años que no ha habido ningún contacto entre la gente de Japón y unas tribus que hay en Australia. Y sin embargo, la esquizofrenia se da igual y en la misma proporción. Entonces quiere decir que los factores genéticos constitutiva del ser humano. predisponentes. Entonces, ¿pero qué pasa? Que Una 1% es mucho. Ignorante, yo. Sí. ¿Una persona nace esquizofrénica o puede haber un brote ya cuando es adulto y señalar No, la esquizofrenia? empieza en la juventud. Siempre. Empieza En la la- juventud. ¿Desde qué edad?
alrededor de los 18. ¿Y cómo se 18. manifiesta? Bueno, Para los una padres que manera estén distinta de observando, percibir digamos. la realidad. Ya. Una manera diferente de percibir la realidad. Una pérdida del contacto, una tendencia al aislamiento, y luego este síndrome de influencia, la sensación de que lo miran, que lo controlan, voces que lo atacan. O sea, hay una alteración profunda de la interpersonalidad, profunda del espacio, del tiempo, del cuerpo también. Todos los elementos básicos de la condición humana, la identidad también Eso se es lo que pierde. siente, claro. Eso es Porque, lo que más lo angustia. ¿Cómo se pierde la identidad? Para Bueno, entender. sintiéndose que es otra persona. Por Claro. ejemplo. O que la mamá es otra persona. Sí. He tenido pacientes que dicen que la mamá no es la mamá, que se la cambiaron. Eso. Así No, de o sea, simple. Y con respecto a él, su identidad propia, ¿cómo se manifiesta? También. pues. Bueno, en el siglo XIX los enfermos decían que era Napoleón, porque era la figura. Perfecto. Pero ahora ya no Que dejó me de ser quedó Napoleón, clarito, pero claro. si yo he tenido pacientes, recién hace poco vi uno que era Pink Floyd, algo así, que hay un cantante, y él decía que era el cantante. Claro. ¿No? O sea, ya más pérdida de identidad, ¿dónde? ¿no? Perfecto. Entonces, pero lo que quiero decir es que, para volver a la parte de salud mental y política de salud mental, si ustedes calculan el 1% de la población es mucho. Si somos 18 millones, tendría que haber 180.000 pacientes. Y Ahora, distintos supongamos tipos de que- esquizofrenia, porque es un solo tipo, digamos. Porque tú descubriste un poco la paranoia, digamos así. Sí, la paranoia es otra cosa. Sí, claro. Sí, pero no, perdón, o sea, que hay quiero un solo mencionar. tipo de esquizofrenia. No, quiero mencionar. Uno solo. No, pues esquizofrenia de Varios. distintos tipos. Ahora te la voy a explicar. No, quiero decir una cosa, que muchos marihuaneros que a mí me ha tocado atender post, también de repente se declaró, por eso me acordé de la paranoia, empieza a ponerse paranoico y le dura bastante tiempo. Ah, me están observando, me están siguiendo, y la cosa más increíble, porque yo atendí a una mujer que después de haberse puesto un cuadro así de paranoico, que decía, no, a mí hay autos que me siguen, y me siguen hasta acá, ¿ah? y autos cualquier cosa, te fijas, pero sin embargo empiezas a ser muy autoperseguido. Entonces, buena tu pregunta, si hay distintos tipos de esquizofrenia, creo que tú la puedes... No, lo que pasa con la marihuana es que la marihuana desencadena Sí, pues. esquizofrenia que quizás no se habrían manifestado si no hubiera habido Exactamente, ese es el punto. Ese es el punto, Pero justamente. tremendo punto. Po. Sí, po. Tremendo punto. Sí, por eso es bueno decir, dentro de la marihuana, Pero perdónenme. también po. produce psicosis propias. Hay Sí, po. psicosis exógenas. Claro, exógenas, sí, pues. Producto del efecto directo del tóxico en el cerebro. ¿no? Igual que podría ser una psicosis por alcohol, Sí. o por cocaína, Eso. o por una La guayabasca, enfermedad física que todo también, te- uno te- puede te estar con alucinógeno. Una tifoidea con fiebre alta también empieza a delirar. Ese es otro cuadro, se llama psicosis Claro. exógena. Las otras son endógenas, que se dan en personas que están totalmente lúcidas, como usted, como yo. Yo no estoy. Y empieza a tener alucinaciones, cosas. Entonces, 180.000, Bueno, acá el será. 70% que se curan, porque quedan 20, 30.000, en fin. ¿Y qué hacemos con ellos? Si la evidencia con tener está ahí. 6 camitas en un hospital por ahí, por allá, no alcanzamos. Y súbele a eso los dementes, el problema de la demencia. Claro. A no ser que usted quiera aplicar la eutanasia, que están aplicando en Si algunos la países. evidencia Otro está tema ahí, ese, ¿eh? ¿por Otro qué? tema. Otro tema. Ahí ¿Por qué? tiene artículos sobre el tema. Otro tema. ¿Por qué no son escuchados los profesionales como usted? ¿Por qué todavía está en duda? Hay un manto de duda, No, ¿cierto? a ver. Mire, hay un y estaba tema- su hija acá y estaba la que está impulsando el tema del consumo de marihuana, una ex actriz. La Ana María Guzmán. Claro, sin ningún tipo de formación en el área médica. Y se atreve a rebatir. ¿Por qué ocurre eso? No, esto parece, mientras tú vas pensando ahí, Es el pensamiento ideológico. El pensamiento ideológico es de las cosas más siniestras que ha existido en la humanidad. ¿no? El pensamiento ideológico, lo escriben los filósofos alemanes, ¿no es cierto? Es aquel que dice, si la realidad no se adapta a lo que yo pienso, peor para la realidad. así de simple. Entonces, y lo dijo Heidegger, lo dijo de una forma muy linda, dijo, el reemplazo de la realidad por su imagen es lo propio de la posmodernidad, o de la modernidad. Hablo de eso.
reemplazar la realidad por la imagen que yo tengo de ella. Claro. Y darla por real. Y darlo real. Sí, eso es. Porque nosotros la Ese es el realidad la, pensamiento tapamos, la tenemos en mapa aquí Es adentro. tremendamente peligroso para una sociedad eso. Ah, por favor. Entonces, ¿cómo se combate eso? La ideología, Ahora, espera, derivamos en un tema Tú interesante. preguntaste por qué no es tanto. A ver, te digo al tiro. Ahí, porque yo me metí algo en el tema. Fíjate que hace muchos años atrás el presupuesto era el 3,2% justamente para salud mental. Eso va a bajar a 2,6% y ahora 1,9%. Entonces, menos recursos, porque además te van a decir el problema económico, te van a decir. ¿Cómo financio yo las camas? ¿Cómo financio? Bueno, el el 2,8 es el último que sabía yo, pero el normal es 8%. En Europa es el 8%. Del presupuesto de salud. Del presupuesto de salud. De salud. Eso, no, aquí el 8% para salud mental. En Chile es 2,8%. De un PIB mucho más alto que el nuestro, o sea, son cifras realmente Ahora importantes. último, ¿cierto? La última cifra que tengo es 1,9. La última cifra ahora. Lo que pasa Sí, es que como no por votan, eso que queda así. como los enfermos Yo le oí al ministro Santelices, Sí. cuando estaba el ministro de Sí, Salud, sí, sí. en una conferencia en la Academia de Medicina, y dijo que tenían conciencia de este tema y que lo iban a subir al 5%, porque me pareció una maravilla. 2,8 al 5%. Por favor. Lo que pasa es que los enfermos mentales no votan, entonces se van postergando. No sé, ahora votan también. ¿Ah? Creo que también votan. Sí, pues. Vota todo el mundo. Votan los que están inconscientes también. Los inconscientes también votan. Los que están en coma. Perfecto, Tal perfecto. vez sea también porque yo tengo muchas parejas de muchísimos años. Yo lo he notado que aparece más, digamos así, como con desparpajo, lo que son los narcisos malignos. Y también con rasgos psicopáticos, como que los rasgos psicopáticos han aumentado en nuestra sociedad, ¿cierto? En términos sobre todo el plano ético, y esa es la impresión que tengo yo. Se me discutió mucho que eso no era así, y yo sigo insistiendo que sí es así, producto también de este laissez-faire que tiene la sociedad de hace, qué sé yo, 30 años. ¿Cuáles son los rasgos que más se manifiestan en esos personajes? Por ejemplo, la cosa más común y corriente es Narciso maligno. Ya, porque es ¿Los la más estafadores conocido. son No, narcisos? no, dentro de los psicópatas. No, narciso maligno, por ejemplo, tengo un caso muy concreto. Se casan, ¿cierto? Primero son muy buenos para envolver a la persona, son atentos, amables, la mujer se enamora hasta las patas. Después, ¿qué es lo que pasa? Toman la propiedad de lo económico de la mujer y se lo hace propio. Y en un momento determinado, inclusive la propiedad la empieza a poner a nombre propio y después empieza a tratar muy, muy mal la mujer, que termina con una reacción depresiva intensa y se separa, pero ya se quedaron con todo el capital. Por ejemplo. Y tengo 3 casos en este minuto. Narciso maligno. Sí, es una introducción que hizo. Bueno, hay una... No, pero Narciso en general, te habla de que lo seduce y después lo trata mal. Que ha aumentado las conductas, los trastornos de personalidad. Sí, Bueno, ahí está el tema de los límites, porque es una invención de la posmodernidad. No existía cuando yo estudié medicina y con los primeros años que hacía psiquiatría en Alemania. Ya. No existían los límites. Exacto, pero ahora aparecieron y están floreciendo. Y tiene que ver con muchos factores de la posmodernidad, ¿no? La pérdida de la identidad, por ejemplo, porque ahora la identidad no se consigue como antes de la tradición. Porque siempre uno era hijo de, nieto de, ¿no? Y después pertenecía a la iglesia cuánto, y pertenecía a la Club, clase a la tanto. pertenencia, claro, la sensación Todo de eso, pertenencia. se acabó, ¿no? De ahora la iglesia tampoco representa una fuente de identidad. Entonces, ¿dónde se consigue la identidad? En los grupos y en el consumo, ¿no? En la propaganda. Pues. Entonces, el tatuaje. ¿Qué significan los Sí, qué tatuajes? increíble eso. ¿Qué significa tatuaje? Los pies y todas estas cosas rarísimas. Es generarse una identidad cuando no se la tiene, porque no tienen apoyo de la familia ya no existe. 71% de los niños están naciendo fuera del matrimonio. Subió. Yo tenía el Subió mundial. 55. ¿Sabes tú cuánto es en Alemania? 30%. Mira. Aquí es 71%. Más del doble. ¿Qué significa eso en una sociedad? Nada. ¿Cómo impacta? Tremendo. ¿Qué pasa con esos niños? ¿Qué posibilidad tienen esos niños Eso. de desarrollarse normalmente? ¿Qué posibilidad tienen esos niños de no caer en la marihuana? ¿Qué posibilidad tienen esos niños de no ser limítrofes? ¿Qué consisten los limítrofes? Son niños que no... Son, primero que todo, una intolerancia a la frustración absoluta.
Tremendo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque partieron exigiendo, y los padres, también la educación antiautoritaria fue otro de los factores que contribuyó a todo esto. Que no se le podía decir que no a los niños. Quiero agregarle a Los eso. niños son todos monstruos hasta que no se les enseñan. Es verdad. Porque yo lo dije recién en una entrevista que me hicieron en The Clinic. Lo que la gente no sabe es que el ser humano, así como aprendió a hablar, perdió los mecanismos de control automático de la conducta que tienen todos los animales. No hay animales asesinos, ni ladrones, ni nada, son todos perfectos. Porque está toda regulada su conducta dentro de la especie. Y esto por mecanismos específicos, en cada especie es distinto, cómo se controla la agresividad dentro de la especie, por ejemplo. En el caso de los ciervos, que por ejemplo que se pelean por una hembra o dos machos, basta que uno de los ciervos agache la cabeza y al otro se le acaba la agresividad. Perfecto. O en el caso de los elefantes, pues basta que uno se dé vuelta y al otro se le acaba la agresividad. Ahora yo estuve Y viendo aquí tenemos el tiempo control atrás- externo, que Sí, tiene que claro. ser la policía, carabineros, Claro, etc. Pero hay especies que tienen ciertas características del ser humano, por ejemplo la corrupción. La corrupción se ha visto en los monos y en las abejas. ¿Usted tiene algún antecedente de eso, no? Hay un estudio que estuve leyendo el otro día que la corrupción se da en los monos y en las abejas. No. Entonces hay rasgos humanos también que uno podría visualizar en esta especie, digamos. Monos contagiados por humanos. Sí, Bueno, pero que decía yo que en el ser humano se produce esta desaparición total del control automático de la conducta. Que aparece el crimen. Y por eso que en todos los mitos del origen del hombre están el crimen. Caín y Abel. Ah, ya. La primera generación. Adán y Eva, segunda generación, Caín y Abel, y Caín mata a Abel. O sea, el crimen aparece junto con el hombre. Y es el precio de la libertad, porque si no pudiéramos, no podríamos ser santos ni héroes si no pudiésemos ser villanos también. ¿Entiendes? Entonces, Dos características del ser humano. esta Pero es la la gran autorregulación, tragedia del ser humano el auto- y su gran grandeza también. El Pero hay autorregulación. que saberlo. Entonces, como no tenemos normas internas, tenemos que adquirirlas de afuera. Y si usted crea una sociedad anómica, como estamos creando ahora, el producto son los monos.